Raimundo Ramos Vázquez, quien lleva ya más de una década actuando con este modus operandi de desacreditar, calumniar, señalar de cualquier tipo de violación de los derechos humanos de los integrantes del grupo criminal Cártel del Noreste, que son abatidos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, calificándolos de víctimas, calificándolos como en este caso, ¿no?, de padres de familia ejemplares, a veces de estudiantes, inocentes palomitas, ¿no?, que se encuentran de repente con el ejército portando armas de alto poder, chalecos antibalas, radios, cartuchos útiles, camionetas del tipo narco, ¿no?, pick-ups a medio de la noche, sin placas, con luces apagadas, 4 de la mañana. Y pese a todo eso, para Raimundo Ramos siempre son inocentes palomitas. Entonces, ante el hartazgo de la comunidad y sabiendo yo, siendo de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, y conociendo este modus que este personaje utiliza siempre, que suceden estas cosas, pues digo, ya basta, ¿no? Ya basta porque los elementos de nuestras Fuerzas Armadas diariamente dan su integridad, ponen enfrente su vida, su integridad física y en ocasiones pues no les es gratificado como debería de ser por la sociedad el trabajo que diariamente hacen, a consecuencia de los señalamientos que tipos como les realizan en contra. Entonces, hago un paréntesis nada más. El audio que yo le reproduje al presidente López Obrador es un audio que tiene 3 años en las redes sociales. Sí. Y hay mucha más evidencia de años y años atrás, de por lo menos 10 años atrás, que señalan a este individuo, a este delincuente, porque es un delincuente, aunque un juez todavía no lo condena, es un delincuente porque actúa como un delincuente y trabaja para delincuentes y se junta con delincuentes y defiende a delincuentes. Le tuve que poner al presidente este audio para que todo el país viera y para que el presidente conociera del caso, que yo creo que sí lo conoce, porque incluso hoy cuando la decadente reportera de Animal Político y la otra decadente reportera de Proceso, pues utilizan su caso para señalar para asegurar que el gobierno espía a un civil inocente que se dedica a defender los derechos humanos de la población agraviada, que no es así. Pues qué te digo, ¿no? Lástima que no estuve ahí cuando el presidente me buscó, porque en mi teléfono traigo muchísima evidencia más que comprueba que este personaje es un delincuente. Y pues bueno, ante la decadencia de los posicionamientos de Animal Político y Proceso, que ya, mira, se suman así en nado sincronizado con los medios corporativos, los medios tradicionales, que actúan siempre en contra de la 4T, ahora defendiendo a un integrante de un grupo criminal, ese grupo criminal tan famoso en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, por el sadismo y los sanguinarios que son. A eso salieron hoy a defender en los medios corporativos representados por Proceso y Animal Político, todo por ir en contra de la 4T. O sea, bastante Carlitos, dime. Interrumpo rápido. ¿Qué crees que buscan estos dos medios? Evidenciar tu opinión, por favor. ¿Qué crees que pues en este que caso busca Animal Político y Proceso? En este caso, desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Tienen 4 años, más de 4 años cuestionando, criticando todo lo que hace el gobierno federal, la administración del presidente López Obrador, y en este caso en especial, pues ya encontraron a un aliado en común que tiene la misma intención,
pero que ahora viene disfrazado de defensor de derechos humanos y que se dice espiado por la administración del presidente López Obrador, cuando este delincuente viene siendo investigado por inteligencia militar desde hace por lo menos 10 años. No es de ahora que se le está investigando. Es más, el audio que yo le reproduje al presidente López Obrador se difundió en 2019, pero la persona con la que habla es líder del cártel desde 2015. Fue líder del cártel del noreste en Nuevo Laredo desde 2015, cuando fue aprehendido el que antes era líder, ¿no? El Ramas, que también el día de su detención fue interrogado por elementos de la Marina mientras era trasladado en helicóptero de Nuevo Laredo a la Ciudad de México, y confiesa todo, confiesa cuál es su participación en el cártel y cuánto le pagan a Raimundo Ramos. Te agradecemos y te damos todos los créditos porque tú has estado al pendiente de esto. Y aquí Nayeli Roldán y Dalila Escobar lo están haciendo de una manera casi conjunta, como estás diciendo tú. Y hoy en día, ¿cuál será tú acabas de decir, es atacar al gobierno, estar en contra del gobierno, pero digo, ahora sí ya se unieron estas como si fueran en nado sincronizado, como dice Pepe, van en el mismo rumbo, en el mismo lado. ¿Qué intereses tendrán o qué es lo que buscan estos? ¿Tener solamente en contra del gobierno o tendrán algo junto con Raimundo? Pues me atrevería a pensar que es muy sospechoso ya, tocayo. Estás hablando del vocero oficial. Fíjate, en Nuevo Laredo todos sabemos que este cuate es el vocero oficial, la cara visible del cártel del noreste ante los medios de comunicación, actuando ahora sí ya en complicidad total en la búsqueda de un mismo objetivo, que es atacar. Raimundo Ramos atacar a las fuerzas armadas mexicanas, algo que viene haciendo desde hace más de 10 años, que hoy se asume como víctima porque dice que la administración del presidente López Obrador lo espía. Un detalle también me gustaría decirte, mi fuente, la fuente original de esta grabación que le produje al presidente López Obrador, me comenta que ellos no estaban investigando precisamente a Raimundo Ramos cuando obtienen esta grabación, que a quien estaban investigando era al líder del cártel, que de repente en uno de sus tantos teléfonos, que utilizan un gran número de teléfonos que se van cambiando, se topan con que marca un número y el que contesta del otro lado, pues es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y ahí es cuando comienza ahora sí una investigación más directa, que incluso cruza la frontera de Estados Unidos. Y esto es extraoficial, te lo estoy diciendo, que se sabe también por mi fuente dentro de las Fuerzas Armadas, que hasta en Estados Unidos ya le tienen armado su expediente, porque antes, si uno revisa en sus redes sociales, de hace aproximadamente 4 años o 3 años, todavía cruzaba mucho la frontera hacia el otro lado, hacia Estados Unidos. De 3 años para acá, ya no cruza a Estados Unidos, ni él ni su familia, porque sabe que tiene pendientes en el otro lado, y también que le suspendieron su visa, que nada más le quedó el plástico, y que recibió el pitazo de que no se acerca a los puentes internacionales, porque ahí lo van a capturar. Qué casualidad hay que hace algunos días recientes, cuando el juez le dio la liberación a Cabeza de Vaca, sale también a decir que la delincuencia estaba pues muy calmada antes, cuando él era gobernador, y que ahora supuestamente el gobernador actual es el que pacta con los narcos. Supuestamente él también dice que siempre ha sido perseguido por el presidente, y así lo van a decir siempre, tocayo. Así es, esa es la cantaleta, y la verdad es que el burro hablando de orejas, Cabeza de Vaca, hoy yo califico su actuar como nunca me imaginé que actuara este cuate, porque es la primera vez que el gobernador de Tamaulipas actúa de esta forma carroñera
aprovechándose de dos desgracias, ¿no? Por un lado lo ocurrido en Matamoros y por otro lado lo ocurrido en Nuevo Laredo, donde pese a que son delincuentes que forman parte de un grupo criminal, y así lo han acreditado el mismo grupo criminal, quien publicó las condolencias a sus familias con fotos y nombres y todo de estos 5 chavos que Raimundo Ramos defiende tanto como padres de familia ejemplares, y que pues el propio cártel dice en paz descansen nuestras tropas, ¿no? Cabeza de Vaca sale hoy con un video pues bastante carroñero, porque sí hay una crisis de seguridad en Tamaulipas, siempre la ha habido. Lo que pasa es que ellos mentían, él mentía, Cabeza de Vaca mentía, la Secretaría de Seguridad Pública era, en manos de Cabeza de Vaca, era experta en mentir, y había acuerdos también con los cárteles desde el gobierno para que no hubiera este tipo de hechos, para que no sucedieran este tipo de hechos, que hoy, repito, en Nuevo Laredo siempre ha habido enfrentamientos entre el cártel del noreste y las Fuerzas Armadas. Por eso este tipo Raimundo Ramos se ha mantenido tan vigente. Y por el otro lado, lo sucedido en Matamoros, pues sí es un hecho un poco atípico, pero también hay que decirlo, también todo es zona caliente ahí. Y por otro lado también, mira, decirte que no es por tratar de manchar la imagen de quienes ya no están aquí para defenderse, pero próximamente habrá de salir información de quiénes en verdad eran estos 2 ciudadanos norteamericanos que cayeron por balas del crimen organizado en Matamoros, ¿eh? También ahí espérense que se viene algo bueno. Sí, hoy en nuestro contenido mañanero publicamos que ya se habían revelado información delicada de estos 2 ciudadanos norteamericanos que habían fallecido allá en Tamaulipas. Carlitos, el día que, retomando la exposición del audio que le hiciste llegar al presidente de la República, en ese día, el propio presidente te preguntó si tenía seguridad. Que queremos que lo retomes tú. ¿A qué se refería el presidente de la República? ¿A qué tipo de seguridad? De protección a periodistas y defensores de derechos humanos, del cual soy beneficiario desde 2019, principios. Miembro. Sí, porque yo me acogí, o el mecanismo, mejor dicho, me acogió por el hecho victimizante del asesinato de mi papá en el 2018, por el cual he estado luchando desde el día 1 porque se esclarezca, donde también tengo que recalcarlo, el Raimundo Ramos fungió como el defensor mediático de los que fueron vinculados en su momento como los asesinos materiales e intelectuales de mi padre. ¿Por qué? Porque son personajes vinculados al cártel del noreste también. Ahí fue donde yo comencé a escudriñar en la parte que le corresponde en lo que le corresponde a Raimundo Ramos. ¿Por qué? Porque esa férrea defensa de los vinculados por la fiscalía por participar en el asesinato de mi padre, y voy descubriendo cuál es su operación dentro del cártel. Él simplemente estaba haciendo lo que siempre hace, ¿no? Defender a quienes le pagan, al cártel del noreste y sus elementos.